Somos El Baído. El Baído. Mucho más que un programa de radio. Esto es De cócteles. De cócteles. De cócteles. De cócteles. De cócteles. De cócteles. Hola, buenas, esto es De Cócteles. Hola, Gus. Hola, Gus. Los Gus de Cócteles. ¿Quiénes somos? Somos Gustavo Pecoraro y Gustavo Casals y esto es parte del espacio de El Baído. En particular, De Cócteles habla de... De Cócteles habla de la respuesta al VIH. Hoy estamos con Matías Muñoz, que él forma parte de la comisión directiva de la RAJAP, la Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos, y además es integrante y una de las cabezas visibles del Frente Nacional por la Salud de las Personas. Después los términos me explicas bien si está bien o no está bien. Buenas tardes. Están perfectos los términos. Buenas tardes, Gus. Buenas tardes, Gus. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer juntarse y charlar sobre lo que en muy pocos espacios se charla, así que acá estamos. Bueno, la primera pregunta es bien concreta. ¿Qué es la RAJAP? Bueno, la RAJAP es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Es una organización que nació más o menos en el año 2009, entre 2009 y 2010, a partir de la necesidad de un espacio en el que chicas y chicos con VIH, que no eran adultos que vivían con VIH hace muchos años y tampoco eran niños y niñas y niñes que habían nacido con el virus, chiquitos que tienen sus propios grupos, encontraran un espacio para las cuestiones propias de la adolescencia y de la juventud. La primera vez, el primer trabajo y un montón de cuestiones y situaciones que atraviesan al ser y al vivir con VIH en una edad en la que las cosas que te pasan son diferentes a las cosas que le pasan a las otras personas. Y de a poquito se fue formando un grupo acá en Buenos Aires, después en Rosario, después en Mendoza, después en San Juan, y hoy la RAJAP es una organización que tiene más de 24 núcleos en cada una de las jurisdicciones del país y con más de 1000 personas, 1000 miembros activos que día a día trabajamos en la incidencia política y en el acompañamiento de adolescentes y jóvenes que vivimos con el virus. ¿Cómo es la difusión, digamos? ¿Cómo se arma el primer grupo y cómo la gente ahora se acerca, ponele? ¿Cómo saben de la existencia de la RAJAP y se acercan? Bueno, las redes sociales son un aliado fundamental al armado de esta organización y también al trabajo diario, ¿no? Nos manejamos básicamente por redes sociales porque somos una organización que desde el día cero trabajó con presupuesto cero, entonces por ahí la difusión cuesta un poco más, pero también todas y todos nosotros manejamos las redes sociales por cuestiones típicas de la edad, entonces eso nos ayudó mucho a poder difundir. Después, una vez que fueron pasando los años, logramos un poco más de apoyo para hacer los volantitos y un poco más de apoyo para hacer los afiches para pegar en los hospitales y en las salas de atención primaria de salud. Y bueno, de a poco el boca a boca por organizaciones también hace que la red sea conocida. Lamentablemente también la red se hace conocida por cuestiones que hacen a los faltantes de medicación y otras cosas que probablemente también hablemos, y de esa forma también la red tiene visibilidad en los medios y cuando salimos en algún medio es una lluvia, por suerte, de chicas y chicos que hasta el momento estaban solos en sus pueblos, en los que nadie sabía, en los que no sabían que podían contar con otra persona que estaba pasando por lo mismo, y de esa forma llegan a RAJAP y bueno, eso es un poco la difusión. Sobre eso me gustaría que nos contaras. Yo siempre digo que la RAJAP es uno de los fenómenos más interesantes del activismo que ha sucedido en los últimos años y que es como una bisagra, casualmente por la composición, sobre todo lo etario. ¿Qué es para vos ser un activista de la respuesta del VIH a una edad que uno no tendría o una no tendría que ser un activista de la respuesta al VIH? Esa visibilidad tan importante que tienen los jóvenes. Bueno, creo que a nosotros y nosotras nos tocó ser activistas, siempre lo decimos, en la era de los inhibidores de la proteasa y de la integrasa. Y creo que la bisagra de nosotras y nosotros como activistas nace con la bisagra también de los nuevos tratamientos y de la sobrevida, ¿no?, de las personas con VIH. Y
Y respecto de la edad, creo que quienes activaron, bueno, sabrán decirme ustedes más que yo, quienes activaron también en los 80 y en los 90 tenían la edad que tenemos ahora. Me parece que muchas veces el VIH para muchas de nosotras es una excusa para poder canalizar toda esa energía que necesitamos para poder dar una mano, ¿no? Me parece que el activismo resulta de el poder hacer que otra persona la pase menos peor. Y por eso estamos y por eso nos organizamos, porque nos dimos cuenta que otros espacios no hacían que los jóvenes y que los adolescentes estén cada vez menos peor. Y bueno, eso es lo que nos tocó y decidimos estar acá. Matías, vos decías que mucha gente se dan a conocer por cosas que son bien claramente de activismo, ¿no? Por ejemplo, respuesta a una falta de medicamentos. ¿Cuáles son algunas de las actividades más corrientes, digamos, que hacen que no tengan que ser como respuesta puntual a algo, sino, bueno, la RAJAP se encuentra, hacemos un grupo? ¿Qué tipo de actividades tienen? Bueno, fundamentalmente las reuniones, como las llamamos y como se llaman desde hace años, las reuniones de pares son fundamentales. Esto de poder crear conocimiento colectivo a partir de, che, a mí me pasa esto, a mí con esta medicación me pasa lo otro, tanto presencial como virtualmente a partir de los grupos de Facebook. Eso para nosotras es nuestra actividad principal. Después, capacitarse, porque para poder también tener credibilidad y también poder ser una organización, como decías Gus, que haya sido bisagra, también tenemos que ser activistas formados y formadas, y cuando tenemos que salir a hablar por algo tenemos que estar formadas. Entonces también forma parte de nuestras tareas cotidianas. También tenemos un área de protección de derechos, el área de asuntos legales, que está todo el tiempo trabajando en hacer un monitoreo sobre qué está pasando en las ciudades, en los pueblos, a quién le falta medicación, quién sufrió una situación de discriminación, hay una pensión que no sale, también se está en eso, y por supuesto la pata de la incidencia política en poder modificar cuestiones que todavía faltan y como supongo que muchas y muchos están al tanto en esto de el camino a modificar la ley de VIH, que ya tiene más de 28 años y necesitamos que esté incluido el enfoque de derechos humanos en el texto del proyecto. A eso también me gustaría que hicieras una reflexión. Te presenté como integrante también del Frente Nacional por la Salud de las Personas, creo que lo dije bien. La RAJAP, junto con otras organizaciones, pero en este caso tu voz es una de las voces más determinantes, o por lo menos de las que más lleva adelante todo el tema de lo que podríamos llamar negociación, porque realmente el trabajo legislativo es muy difícil. Contanos un poco qué es lo que está sucediendo o mejor dicho, contanos un poco todo el proceso de modificación de la Ley Nacional de SIDA. La Ley Nacional de SIDA se sancionó en el año 90 y su decreto reglamentario es del 91 en un ambiente bastante hostil, pero salió una ley de avanzada a nivel global que lo que logró fue que las personas puedan tener acceso al diagnóstico y al tratamiento de forma gratuita y hacía sus primeros daba sus primeros pasos en esta lucha contra la discriminación y con el estigma. La verdad es que es una muy buena ley que hoy por hoy hace que nosotros y nosotras podamos salir a reclamar con estos faltantes porque está protegido por ley y algunos fallos de la justicia que también lograron esta universalidad del tratamiento, pero la incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución Nacional, todo el enfoque holístico que permite los derechos humanos a toda la cuestión de salud y sobre todo el VIH, hacía necesaria una reforma de esta ley, porque faltaban cuestiones que tenían que ver con la educación, faltaban cuestiones que tienen que ver con el trabajo, en esto que hablábamos sobre el testeo de VIH. Para entrar a cualquier trabajo te piden un test de VIH y estas cuestiones no estaban, tampoco estaban incluidos los adolescentes y los jóvenes que nacieron con el virus durante los 80 y los 90 porque no se pensaba que iban a vivir mucho tiempo, entonces están como olvidados, una población de la que nunca se hizo mucho, entonces había que reformarla. En ese sentido, en el año 2013
desde la dirección de SIDA, que en ese entonces estaba el doctor Carlos Falistoco, armó un equipo encabezado por Fabio Núñez, a lo que después se formó como área de derechos humanos y sociedad civil dentro de la dirección de SIDA. Ese equipo, en el que formé parte en algún momento, empezó a trabajar en la redacción de un primer borrador. Ese primer borrador, en el año 2014, se empezó a circular por las sociedades científicas. Se recibieron sugerencias de las sociedades científicas, después se circuló por la sociedad civil, se recibió sugerencias de la sociedad civil y después se circuló por los programas de VIH de todas las provincias. Entonces también se trabajó federalmente este proyecto y concluyó en una primera instancia el 2 de diciembre del 2015 en un encuentro nacional por la reforma de la ley de VIH, en la que participaron más de 60 organizaciones, en que cada una hizo su aporte final para llegar a un texto. Ahí termina una primera etapa. La segunda etapa fue al año siguiente, ya con la nueva gestión del gobierno nacional, que se logra presentar a partir de la Cámara de Diputados este proyecto consensuado. Lo presenta el diputado Barreto. Ahí tuvimos una primera instancia en la Comisión de Salud, en la que fuimos invitados varios y varias referentes de las organizaciones y no tuvimos quórum. Entonces tuvimos ahí este trabajo de negociación, recorriendo despachos y yendo con el proyecto y mostrando también algunas cuestiones por las cuales los legisladores se levantaban y decían no, esto no, es porque no lo entendían. Entonces ahí fuimos golpeando puertas, decir bueno, esto está así porque tiene que ser así. En ese sentido, logramos un dictamen favorable el 13 de junio del 2016 por la Comisión de Salud. Le restaban 2, legislación general en cabeza de Lipovetsky y presupuesto en cabeza de La Espina. Y pasó todo 2016, pasó todo 2017 y por más manifestaciones que hicimos y por más medios y por más corte de calle, lamentablemente no logramos que el oficialismo se sentara a tratar el proyecto, no logramos que se pusiera en la agenda de la Comisión de Legislación General en principio para dar dictamen, así que se cayó. En 2017 el proyecto se cayó. Que se haya caído el proyecto no significa que hubiésemos dejado de trabajar, para nada. Durante todo el verano, en diciembre del año pasado, la excusa de Lipovetsky fue que tenía errores de texto, errores de redacción, lo cual tampoco era tan incierto, porque la verdad es que un proyecto había sido terminado, cerrado, un poco a las apuradas, más allá de todos estos años trabajando, pero la verdad es que esperar 1 año y medio para decirnos un día antes de que se cayera de que tenía errores de redacción era un poco una tomada de pelo. Sí, o una estrategia. Por supuesto, no cabe ninguna duda. Seguimos trabajando durante el verano, mejoramos el proyecto, lo ayornamos, porque la verdad es que la respuesta al VIH en el año 2015 y la respuesta al VIH en el año 2017 o diciembre del 2017 ya había algunas cositas que se podían agregar y cambiar, así que ayornamos el proyecto. Tuvimos una reunión en Casa Rosada porque ahora el Poder Ejecutivo quiere trabajar la ley de VIH. En realidad lo que descubrimos fue que querían dejar caer el proyecto de la oposición para tener su propio proyecto de ley de VIH. En este aluvión de sacar nuevas leyes en pos de los derechos sociales y los derechos humanos, que todavía estamos esperando, que empiecen a apurar, porque la verdad es que lo estamos necesitando. Y bueno, supuestamente ahora sí tenemos voluntad del Poder Ejecutivo, nos volvimos a juntar en Casa Rosada para consensuar un texto. Y recientemente, el día de hoy, nos llegó el texto por parte del despacho de Lipovetsky, que va a firmar Lipovetsky, el proyecto de ley de VIH, que es bastante parecido a lo que pensamos en las organizaciones. Claramente faltan algunas cuestiones que tienen que ver con derechos sociales y... Para los que nos estén escuchando en algún momento no claro, lo que nos cuenta acá Matías, hoy es 7 de mayo. Como también para tenerlo como registro histórico a partir de este momento, cuánto puede tardar o no. Y 7 de mayo del 2018. Del 2018. Se viene trabajando desde 2013. 5 años es bastante tiempo, ¿no? Matías, yo te quería preguntar, volviendo al trabajo del año pasado, que me pareció súper interesante esto que decías, que algunas cosas que se rechazaban de plano y en realidad lo que hacía falta era un poco de educación. ¿Se te ocurre alguna puntual que nos puedas compartir en esto de
no para decir, mirá qué falta de información, qué falta de conocimiento, sino cuáles son algunos de estos puntos que pueden resultar difíciles de aceptar para alguien que no está metido en el tema. Bien, lo primero que se rechazó completamente fue, nosotros proponíamos la creación de un área en INADI específica que sea de VIH por la cantidad de casos de discriminación que hasta hoy se registran. Ellos entendían que el INADI ya trabajaba discriminación y que el VIH no necesitaba nada nuevo, digamos. Nosotros lo que fuimos a explicar es que primero le llevamos las estadísticas que son del INADI mismo sobre discriminación hacia personas con VIH, y después lo que hicimos fue contar que para las organizaciones sociales la discriminación es la principal barrera para acceder a la salud, porque sabemos que con los tratamientos se puede tener una buena calidad de vida, pero la verdad es que la gente no tiene ganas de que la vean en la sala de espera del servicio de infectología. Entonces de nada nos sirve tener un tratamiento que sirva, que sea excelente, que tenga pocos efectos secundarios, si cuando la persona va a la sala de espera, todo el pueblo va a decir y a maldecir de que la persona vive con VIH. Entonces la política pública está más allá de los medicamentos. La política pública tiene que estar en la cuestión social, en la discriminación, en reducir el estigma, y un poco eso fue lo que fuimos como a comentar de cuál es el verdadero la principal barrera para el tratamiento del VIH. Con todos estos años que venís trabajando en este proyecto, más allá de esto que dijiste, que bueno, que es algo inesperado, ¿no? O también una jugada maestra de táctica o estrategia política, ¿no? Estas cosas sobre debatir el aborto o por fin dar el ok a la Ley Nacional de SIDA. Vos, como parte fundamental de la elaboración de ese proyecto, ¿estás conforme como estaría aprobándose? Estaría también, ¿no? Estaría aprobándose. Todavía nos falta una etapa muy importante, y es que la oposición pueda poner su voz dentro de ese texto, más allá de que esté presentado por el oficialismo. No tienen mayoría. Entonces creemos que el VIH, el SIDA y las hepatitis virales son una cuestión transversal a los partidos políticos, y más allá de quien esté en el poder, hay cuestiones que hacen al vivir con VIH que creemos que podemos sensibilizar a diputadas y diputados para que puedan ejercer la presión necesaria para colocar estas cuestiones que han quedado afuera. La verdad es que o sea, han sacado cosas. A eso me refería. Si, por ejemplo, el texto que te han devuelto tiene demasiadas cosas afuera, o si las cosas que quedan afuera, bueno, en toda negociación, o realmente es para decir, no, acá hay que seguir discutiendo. Ya hemos negociado y ya han quedado cosas afuera que para nosotros eran muy importantes y de todas formas fueron parte de la negociación y que decidimos ceder. Como por ejemplo que este artículo que les comentaba recién sobre el INADI, nosotros proponíamos la creación de un observatorio específico. Ellos dejan el artículo de que se encomienda al INADI la revisión, pero no hacen a la creación del observatorio, que tiene por objetivo investigar y generar conocimiento a partir de la investigación para la generación de políticas públicas. Eso lo logramos negociar. Hay cuestiones que nosotros en el texto original teníamos la garantía del derecho al tratamiento de las personas extranjeras que viven en el país, y lo volaron. Y la verdad es que para nosotros y nosotras las fronteras no son para las personas. Entonces el hecho de que quieran limitar el acceso al tratamiento, el acceso a cuidar el derecho a la integridad física, el derecho a la vida de las personas simplemente porque nacieron en otro país, eso cuesta mucho decir que uno está conforme si lo sacan del texto. O sea que lo importante sería que la Comisión de Presupuesto diera dictamen favorable, que luego la de Legislación General y la de Presupuesto, o todas, den dictamen, y que la gran batalla sea en el recinto. En realidad, como el proyecto cayó en 2017, hay que volver a empezar. Okay. Y como hay que volver a empezar, en comisión se puede dar cualquier cosa, o se puede dar todo directamente en comisión. Lo ideal sería que se dé en comisión
y que se pueda llegar al recinto con un acuerdo, porque Claro. si después en el recinto lo abrís, es peligroso con cualquier proyecto de ley. Sí, sí, sí. Si se abre en el recinto. Entonces, nuestro objetivo es lograr introducir estas cuestiones que sacaron en la comisión, que el oficialismo se comprometió a hacer una reunión conjunta plenaria entre las tres comisiones, Salud, Legislación General y Presupuesto, que Legislación General y Salud y Legislación General están con aborto en este momento. Así que las promesas que nos hacen Sí. del tratamiento ya con esa plenaria también están. La prioridad no Sí, está con nosotros. Sí, Lipovetsky. Sí, rara vez están estuvo ahí. con nosotros la prioridad. No, bueno, pero me refiero que ahora hay un tema que claramente compite frente a frente, digamos. Sí, que como decía Gustavo recién, no deja de ser también una estrategia este debate extensísimo Sí, en por el que eso- paraliza. Por eso me parece importante que todo como contaste el recorrido de esto, ¿no? Porque es lo mismo que ahora, ¿no? No es que el tema del aborto se debate porque hay una decisión de que se debata de parte del oficialismo. Esto viene de años y años y años, y ya hay gente que empezó el tema del debate sobre el aborto que ni siquiera está viva, como Dora Kodeleski y tantas otras compañeras. Entonces me pareció muy interesante, porque vos sos un chico muy joven, pero hace desde 2013, 5 años de tu vida que te estás dedicando a esto. Entonces digo, para no olvidarnos después porque también en ese sentido las estrategias políticas hay que un poco como usarlas para darle este contenido de cuáles son los recorridos para llegar a algunas leyes. Sí, totalmente. Y también Si no queda como en la coyuntura, lo aprobó tal. No, totalmente. Y siempre también un poco aprender de las cuestiones que se fueron dando, ¿no? Las leyes que se fueron militando en los últimos años dejan enseñanzas y sacan a la luz algunas estrategias que el conocerlas hace que también podamos sortear algunos obstáculos y algunos no. La verdad es que las organizaciones sociales hay obstáculos que podremos y sabremos saltear y otros no, y tendremos que seguir pensando en otras formas para lograr los objetivos, que es, sin ir más lejos, la mejora de la calidad de vida de las personas. Matías, saliendo un poco del tema de la ley y volviendo a la RAJAP, recién Gustavo te decía, recalcaba que sos muy joven. ¿Cuántos años tenés? 30 tengo. 30, muy joven. Nuestra vida. Y la pregunta era, vivimos en un país donde un joven dirigente es un empresario de 45 años, ¿no? Que no es un joven dirigente claramente. ¿Ustedes cómo se autorregulan ser los jóvenes, efectivamente, digamos? Y de autorregularse, ¿cuál sería el escalafón, digamos, ¿no? Es decir, cuando dejas de ser un joven, ¿qué pasas a ser? Nosotros tenemos fecha de vencimiento en la RAJAP. Más o menos es así, y la mía Son me está yogur. llegando. La mía me está llegando por estatuto. Miembros de RAJAP, integrantes de RAJAP, somos hasta el día en que cumplimos 31 años. Okay. El día que se cumple los 31, a mí me quedan exactamente hoy 6 meses, medio año. Uno deja de formar parte de la RAJAP y lo pusimos por estatuto porque consideramos que una organización de jóvenes tiene que ser de jóvenes y de esa forma funciona, con sus aciertos y con sus errores. Tenemos la suerte de no estancar dirigentes en la conducción. Nuestra comisión directiva es un espacio muy amplio, somos 30 en la comisión directiva y absolutamente todas las decisiones pasan por los 30. Y de esa manera venimos trabajando. Hay cosas que con eso se logran hacer más rápido y otras un poco menos rápido, pero es nuestra forma de trabajo y hasta ahora viene. Si podés, por favor, nombrar a los 3 coordinadores, entre ellos Camila, y la edad, porque son bien jóvenes. Bien, Camila era coordinadora cuando yo fui Camila coordinador Arce. nacional. Camila Arce es una chica que tiene 22 años y nació con VIH. Pero hoy día los coordinadores nacionales son 3. Uno es Horacio Barreda, que tiene 20 años, que vive acá en Ciudad de Buenos Aires. El otro es Daniel Gauna, que tiene 27 y es de Provincia de Buenos Aires. Y el otro es Sergio Ramírez, que tiene 25 y es de Mendoza. Ellos son los 3 coordinadores nacionales. Yo fui coordinador nacional hasta el año pasado. Pero bueno, sí, la verdad es que si hay algo que caracteriza a la red de jóvenes es la juventud,
que la verdad es que da muchísimo orgullo. Como se ve muy poco en otras organizaciones, realmente que la juventud sea juventud. Gus. No, estaba pensando también que hoy hay muchas discusiones que se dan en el ámbito político, pero también en ámbitos empresariales, tienen que ver justamente con planificar la sucesión, ¿no? Y afortunadamente ustedes no solo lo tienen por diseño, sino que además el hecho de que dirigentes con peso sean tan jóvenes, bueno, nada, les asegura también una continuidad de trabajo y la posibilidad de formar nuevos cuadros también, ¿no? Sí, totalmente. Forma parte, o sea, el hecho de saber y conocer de que de que no vamos a estar en la organización para siempre nos obliga a hacer la transmisión de conocimiento y esa transición de liderazgo necesaria para que la organización se mantenga fuerte trabajando. Y me parece que también tiene que ver mucho con esto de que la comisión directiva sea tan plural y que el trabajo sea tan plural favorece a la capacitación y a la formación de compañeras. Sí, una reflexión más sobre el tema que dijiste de lo etario, porque a mí me parece que es un dato muy importante, que como vos bien decís, en otras organizaciones no se da. Y que tampoco se da esta cosa del intercambio generacional, ¿no? Vos dijiste que en un momento que ustedes se formaban, y que tampoco tenían miedo a los errores. ¿Cómo es ese proceso de formación y cómo es ese proceso de balance de las actividades? ¿Se reúnen anualmente? ¿Cómo son las reuniones de comisión? Un poco. Bueno, sí, nosotros todos los años tenemos nuestro encuentro nacional de jóvenes y adolescentes positivos de Argentina, que financiamos de forma, cada grupo en sus provincias va golpeando puertas para lograr algo, para llegar a un encuentro nacional. El último fue en Rosario el año pasado, que nos juntamos 250 de todo el país. Y esto también, ¿no? Son 3 jornadas en fin de semana largo, porque todos trabajamos, estudiamos, algunos van al colegio. Entonces son 3 días en fin de semana largo, en el que de 9 de la mañana a 9 de la noche son mesas y mesas de formación y asambleas, y de esa forma debatimos y de esa forma construimos colectivamente. Además de estos encuentros nacionales, también una vez al año tenemos algún encuentro de capacitación sobre algún tema, que lo aprovechamos para hacer la reunión de comisión directiva, y también tratamos de ir creando nuestra propia agenda en base a la coyuntura, ¿no? Eso también es muy importante. Este año, encuentro planeado. Este año, encuentro planeado 17, 18 y 19 de agosto en Mendoza, en la ciudad de Mendoza. Sí, nos reunimos hace muy poquito en San Lorenzo, Santa Fe. Y nos parece que Mendoza es una ciudad que necesita que se hable un poco de VIH. También pensamos en eso, ¿no? Cada vez que vamos a algún lugar, claro, no les voy a mentir, muchas veces es el gobierno local que puede albergar a toda esta gente. Que tiene que hacerlo. Y también otro factor muy importante es el buscar en dónde es necesario que vaya un grupo de 200, 300 pibes con VIH a hablar un poco de estas cosas. Así que Mendoza es el lugar este año, y veremos cómo sale. La gente que se quiere acercar a la RAJAP, ¿por el encuentro o en general para cualquiera de sus actividades? ¿Cómo los encuentra? Bien, en Facebook estamos como Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. En Twitter estamos como RAJAP_, y si no, por mail a jovenespositivos@gmail.com. Una última cosa. ¿Cómo es tu vida cotidiana, el encuentro con otros jóvenes de tu edad ante esta formación como dirigente en la respuesta del VIH? ¿Cuál es la devolución de esa gente? Bueno, desde que milito en VIH pasaron un montón de cosas. Yo hace 5 años, desde que empecé con la RAJAP, desde que tengo mi diagnóstico que empecé con la RAJAP, al día siguiente incluso me metí a militar mi VIH.
Y fue cambiando muchísimo todo. A mí me costó muchísimo la visibilidad. Yo soy de un pueblo muy chico. Cuando mi viejo se enteró que yo era puto, me pidió que no lo diga, que yo haga lo que quiera puertas adentro. Y a mí me marcó mucho a la hora de tener que salir por segunda vez del closet. Esto que mi viejo decía de que no quería que lo diga. Porque lamentablemente el VIH te hace sufrir a vos y muchas veces hace sufrir también a tu entorno. Entonces me costó entender que yo a mí me gusta militar el VIH y me gusta que otros y otras sepan que se puede que se puede llevar un laburo con lo que a vos te está pasando y transformar lo que a vos te está pasando en algo que pueda ayudar a los demás. Y la devolución es eso, ¿no? Es cada vez que sale una nota o cada vez que hago una publicación y decenas de personas me dicen, che, qué bueno esto que hacen, yo la verdad que no lo puedo decir en mi laburo o en mi familia, o hace 6 años que lo tengo y mi vieja todavía no sabe. Y la verdad es que la satisfacción que te da leer que estás ayudando a alguien, o que te digan o que te frenen en la calle y te dicen, che, qué bueno lo que haces, eso es como impagable. La verdad es que es lo mejor que uno puede sentir y saber que estás haciendo en el camino correcto. Vas a tener un montón de cosas que te van a doler, va a haber rechazos de un montón de cosas, de camas, de laburos tal vez, pero la satisfacción de saber que le estás haciendo a otra persona la vida un poco menos peor es impagable. Bueno, Matías Muñoz de la RAJAP, joven. Me encantó ese cierre. Sí, a mí también. Bueno, nada, gracias Matías. Gracias Matías. Pónganse, igual después cuando publiquemos el podcast vamos a publicar todos los contactos de la RAJAP también, así el que quiere hacer un clic y comunicarse directamente lo puede hacer. Pero nada, muchísimas gracias. Estaremos todos apoyando también qué pasa con el pase de la ley. Acuérdense, 7 de mayo del 2018. Veamos ahora lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Esto fue De Cócteles con Gus Casal y Gustavo Pecoraro para la red de podcast del Baído. De Cócteles. Es parte de la red de podcast de El Baído. Buscarnos como El Baído, Facebook, como Twitter y YouTube. Instagram, seguinos en Twitter, Facebook, Instagram, y YouTube. @El Baído. Y también no te olvides de suscribirte a nuestro canal de podcast en lunfa.fm.